Queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy, por favor, les ruego mucha atención. Vamos a entrar en un tercer capítulo de nuestro consultorio de neurooftalmología. El día de hoy tenemos el gran placer de entrevistar al doctor Justiniano Sea, jefe del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, para hablar de un conjunto de signos clínicos que se han descrito desde los libros de semiología que yo leía hace 40 años. Nos referimos a movimientos anormales de los ojos, movimientos oculares que no son normales y que son fácilmente detectables solamente con una linternita y con abrir el ojo. Estos movimientos anormales nos pueden dar muchísima información, no solo de los ojos, sino principalmente de la conexión de los ojos con el cerebro o del propio cerebro. Por eso viene esta especialidad de neurooftalmología. Y hay que ver también que los ojos no solo se mueven así o así, sino también así. La pupila se puede dilatar y ese es un movimiento ocular. Se puede quedar paralítica, ese es otro movimiento ocular abolido. Se puede quedar chiquitita y son movimientos anormales, incluso a veces producidos por exceso o por consumo de medicamentos. Y son signos semiológicos que todo médico debe saber, conocer y reconocer. Bienvenido, doctor Sea. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta especialidad tan emocionante, tan interesante, doctor. Muy bien, sí. Para definir un poco de lo mencionado acerca de movimientos oculares anormales, estamos hablando específicamente de nistagmos u otras oscilaciones oculares. ¿Qué es el nistagmus? Nistagmos son movimientos espontáneos, rítmicos, y que tienen ciertas características para que se considere como nistagmos. Tienen que tener en una de sus fases una fase lenta, obligada. Por ejemplo, este movimiento de mis manos. Este es un nistagmos, una fase lenta, una fase rápida. Pero este movimiento también es un nistagmo porque tiene dos fases lentas. Y me basta una fase lenta para ser considerado nistagmos. Los ojos, sin estar cambiando de objeto que estás mirando, solitos, espontáneo, se mueven de una manera rara. Así es. Este nistagmos en resorte o jerk y este nistagmos pendular, los dos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo los movimientos oculares de esta manera? Una convulsión. No sé. No, simplemente no es nistagmos porque no tiene fase lenta, son puras rápidas, son intrusiones sacádicas. Esto de acá, por ejemplo, es un flutter y este es un opsoclonus. Y no es considerado como nistagmos. No, pero es un movimiento anormal. Anormal, espontáneo también. Pero a todos no son nistagmos, hay que tipificar. ¿Y qué nos indica la presencia de este? Uy, ya, de acuerdo. Para eso uno es especialista también, ¿no? Así o sea, es. Yo veo un movimiento así, pongo nistagmus probablemente, claro, ¿no? Pero ya luego el especialista. Ahora, esto no se produce generalmente en el ojo. Se produce sobre todo porque tiene que ver con el nervio vestibular central. Que es del oído. Sí, del nervio vestibular, del oído, llega a la parte del bulbo, cerebral, y luego también tiene conexiones con el cerebelo, e incluso llega a todo el tronco, o sea, asciende. Hay sistema vestibular central y sistema vestibular periférico. No siempre un nistagmo es por un problema periférico, lo que llamamos la neuritis vestibular. Generalmente lo es, pero hay casos que son centrales y hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. De acuerdo. Doctor, tenemos unas imágenes para explicar y para que las personas puedan ver cómo se pueden mover anormalmente los ojos. Con estos ejemplos que usted ha hecho, queda bastante claro que son movimientos
que uno no planea. Yo quiero mirar para allá, volteo mis ojos y estoy haciendo un movimiento voluntario. Miro para allá o miro para adentro y tengo la capacidad de mover los ojos porque hay músculos que mueven los ojos. Así es, voluntario. Pero yo no puedo dilatar o achicar la pupila. Así y eso es. también es un movimiento ocular. Así es. Cuando no ocular sería, es movimiento pupilar. Pupilar. Más bien, cuando yo tengo un nistagmus o un mal llamado nistagmus, se llama un flúter voluntario, porque también hay personas que lo pueden hacer voluntario, mueven el ojo y decir, hacerse pasar que es un verdadero movimiento ocular, quizás de repente después de un accidente de tránsito en el cual quiere ganancia legal. ¿Y cómo yo lo identifico si esto es un verdadero nistagmus o un flúter voluntario que lo ha fabricado? Las pupilas se contraen, hace convergencia. Es un tips para reconocer que esto es voluntario o es de verdad patológico. De acuerdo. Vamos a nuestra pantalla. Me deja cada vez más impresionado, doctor. Adelante, por favor. Vamos a mirar. Estos son los tipos de nistagmus, movimientos anormales de los ojos absolutamente involuntarios. Así es. Por ejemplo, aquí en la primera parte, en su parte superior, están hablando de los nistagmus de tipo horizontal. Como decíamos, como los ejemplos. Este es un nistagmus horizontal. En la parte baja puede ser también el nistagmus de esta manera. Vertical. Ya. O incluso puede ser torsional así. Y también el nistagmus porque tiene una fase lenta y una fase rápida. Como que llega a un punto y regresa. Sí, a un punto y regresa. Como un o sea, resorte. como un resorte. Porque este Ok. es la que decía yo, jerk, en resorte. Fase rápida y lenta, sea vertical, horizontal o torsional. Pero en la fase pendular hay otro nistagmus que es pendular, dos fases lentas. Se mueven así, horizontal, o se mueven así, vertical o torsional. Son pendulares, De acuerdo. pero indican diferentes cosas. Vamos a ver una imagen, adelante por favor, otra imagen que nos va a indicar este estudio, también una resonancia, donde se ve una lesión cerebral Así es. que puede generar esos movimientos. Nistagmus. Por ejemplo, en este paciente, si yo tengo un paciente de unos 60 años, diabético hipertenso, y me presenta un vértigo intenso con náuseas, vómitos, y uno puede decir, este es una laberintitis o una neuritis vestibular, y sin embargo, si yo no examino muy bien los ojos, porque aparte del nistagmus, me va a provocar otros signos de alteraciones en los movimientos oculares que la voy a identificar y voy a saber que la lesión es en cerebelo y no es el nervio vestibular periférico. Imagínate, cambia el pronóstico. Claro, porque estamos hablando acá ya de un tema más Así hemorrágico, doctor, así ¿no es cierto? este es un infarto. 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 Una toma en flare es un infarto, una privacidad de no ha llegado irrigación a esta parte del cerebelo. Y este paciente puede tener pérdida del equilibrio. Tiene de trastorno del De equilibrio. todas maneras, que Así se es, va para un así lado es. o se va para otro lado. Así es. Este infarto es un poquito más grande. Cuando hay infarto más pequeño, solo tiene el nistagmus y el vértigo, pero no tiene nada en vías largas. Uno le dice no tiene dismetría, no tiene nada. Con los movimientos oculares lo sacamos. Y ahí es donde viene, doctor, estos famosos exámenes que uno ve a veces. Así es. Tóquese la punta de la nariz. Eso, dismetría. Tóquese la punta de la nariz. Una persona que tiene alteración a nivel del cerebelo puede hacer así Claro, y se no, va. no le No achunta a su calcula. propia nariz. Imagínese usted. Así es. O sea, a ver, tóquese la punta de la nariz. Perfecto, yo puedo. Pero cuando tiene este tipo de cosas, el paciente está desorientado en tiempo-espacio. Sí, está descoordinado. Entonces, la amplitud descoordinado. no llega antes, de ahí corrige, ya se pasa, corrige. Pero a veces no tiene ni eso. Solo con los movimientos oculares con semiología fina se puede sacar una lesión central. Otra de las cosas se le dice al paciente, camine así, ¿no? En tándem. Así. Marcha en tándem. Marcha en tándem. Así es. Y el paciente no puede. Así es. No puede. Y ese es un tema que se ve por una lesión a nivel del cerebelo que está en la base del cráneo, muy cerquita al bulbo raquídeo, doctor, que es el lugar donde se genera la vida, porque es lo que genera nuestra respiración y los latidos cardíacos. Así es. Entonces hay que tener cuidado que no siempre puede ser benigno, que hay un porcentaje que puede ser lesión central. Tener cuidado cuando evalúan nistagmus. Tumores también, doctor. Tumores también, ángulo punto cerebeloso, etcétera. Un problema. Un tumor te puede epidermal. producir este tipo de lesiones porque es Así algo es. que está presionando incluso alguna zona del cerebro. Así es. Y puede ser signo característico y puede comenzar todo por un nistagmus. Así es. Sí, identificarlo si es central o periférico. Hay que saber distinguir eso. Perfecto, muy amable, doctor. A ver,
Amigos, lo que nos dicen los ojos, lo que nos puede decir los ojos. Yo quería aprovechar también un poquito para hablar del movimiento pupilar, doctor, porque en este momento hay en el mundo un tema muy importante, además, de sustancias tóxicas relacionadas desde la morfina hasta esta droga que está causando estragos en el mundo, que son derivados del fentanilo, y pueden producir reacciones pupilares que nos dan diagnóstico, doctor. Así es. Y eso lo digo para los médicos jóvenes en emergencia: intoxicación por benzodiazepinas, intoxicación por drogas, intoxicación por fentanilo. Y hay antídotos para poder aplicar en ese momento, incluso sprays nasales que pueden ayudar a salvar vidas. Pero esto es importantísimo y todo se ve solamente abriendo los ojitos. ¿Nos puede explicar La un ojo poquito? es la vedette en ese caso. Yo tengo casos, por ejemplo, en los cuales han habido pacientes con una pupila dilatada sin tener oftalmoplegia, sin tener ninguna desviación ocular, y como se queja de dolor de cabeza, lo han confundido con una aneurisma. Y viene con todo un examen, de cantidad de exámenes, que le digo, desde panangiografía digital, angioresonancia, de todo un gasto de más de 20.000. Sí. Y resulta que la pupila dilatada única no va a hacer la convergencia. Un examen tan simple, con la convergencia de su pupila se achica. Estamos hablando de pupila tónica de ADI. Un caso muy específico. Claro, en la cual hay que saber distinguir cuándo es aneurisma y cuándo no es aneurisma. En el aneurisma nunca hay solo pupila dilatada. Se compromete algo de visión doble. De acuerdo. Doctor, yo tengo un caso también que me gustaría compartir con usted. Resulta que es un señor que ama las flores. Ama las flores, se dedica a la jardinería de una manera casi enfermiza, y llegó con ambas pupilas dilatadas. Y resulta que el señor criaba amapolas. Y el polvo del polen de la amapola le dilató las pupilas, que el señor parecía que estaba muerto, doctor, le juro. Así, unas pupilas así, y paralíticas inmensas, y el señor veía mal porque no podía enfocar por la pupila, ¿no? Y porque la luz le molestaba mucho. Y resulta que era producto Efecto del polvo de una planta que él solía cultivar en su casa. Así es. Efecto simpático, así es. Es ese efecto simpático. Increíble, y estas cosas se ven hasta con veneno para ratas, queridos amigos. Así es. Hasta con eso se puede uno ver, identificar, solamente mirando los ojitos. La vedette, los ojos. La vedette, los ojos. Las ventanas del alma, le dicen, queridos amigos. Consultorio de neurooftalmología. Nos ha acompañado el doctor Justiniano Sea. Movimientos anormales en los ojos. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias a ustedes.